Bien, hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar del versículo 25 en adelante, siguiendo con esta serie de sermones de carácter expositivo. Y bueno, la lectura del boletín es muy sugestiva hoy, ¿no? Si la han visto. Estaba leyendo yo a propósito de este tema, que había un pastor que era soltero y de vez en cuando algunas personas que no lo habían visto por algún tiempo y se lo encontraban le decían: ¿todavía soltero? Bueno, ¿y todavía soltero? Y hasta que un día se aburrió y le dio esta respuesta: ¿todavía soltero? Y él respondía: ¿y usted todavía casado? O sea, ¿no se ha divorciado? Bueno, pero eso es una anécdota. Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces leyendo aquí 1 Corintios 7:25, el primer versículo de hoy. Dice así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, había en la iglesia de Corinto, como en todas las iglesias, parece, según esto que está diciendo el apóstol, algunas jóvenes vírgenes, es decir, que no han tenido relaciones sexuales. Probablemente algunas estaban comprometidas en matrimonio. Era muy común eso. ¿Qué debían hacer? Porque Pablo ha venido hablando de también la importancia de quedarse soltero y ha hablado de un don. Entonces la pregunta que le hacen al apóstol Pablo en una carta que no conocemos es: ¿qué hacemos con estas jovencitas en la iglesia o mujeres que son vírgenes, que no se han casado? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué deben hacer? ¿Casarse o no casarse? Y el apóstol Pablo entonces dice aquí que sobre ese particular él no tiene ningún mandato específico del Señor. Nosotros sabemos que el Señor predicó el Evangelio y nos enseñó muchas cosas, y los apóstoles después completaron lo que el Señor no dijo y lo completaron por mandato de él y con la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, él dice que como apóstol da un consejo, pero un consejo, claro, inspirado por el Espíritu Santo también. Y el consejo entonces del apóstol es que las jóvenes vírgenes no se casen. ¿Por qué? ¿Acaso antes no había enseñado que el matrimonio es bueno? Como si se contradijera, ¿no? Recomienda el matrimonio y le hacen una pregunta y luego dice: no, mejor no se casen. En cuanto a las mujeres vírgenes. En el siguiente versículo él dice por qué. Versículo 26, entonces. Ahí sigue diciendo el apóstol lo siguiente: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Ahí está la respuesta. Es decir, el apóstol le está recomendando que las mujeres vírgenes mejor no se casen. ¿Por qué? Por la necesidad que apremia. Es decir, había una necesidad apremiante. ¿Y qué es una necesidad apremiante? Es simplemente los problemas del momento, lo que estaba sucediendo en la sociedad. Algunos piensan que probablemente la iglesia estaba esperando el retorno de Jesucristo, ¿no? El inminente retorno de Jesucristo. Esa es una doctrina que se conoce como la inminencia del retorno de Cristo. Es decir, en la iglesia pensaban
que Jesús iba a venir ya en esos días. Y eso ha pasado en muchas iglesias y en muchas sectas, ¿no? Que dicen, no, Jesucristo va a venir pasado mañana. Entonces la gente dice, no, pues ¿para qué seguir con nuestros negocios y proyectos? ¿Para qué mandar los hijos a la escuela? ¿Para qué casarnos? No, no es necesario. Cristo viene, ya está el reino, está por entrar. Bueno, eso es una de las interpretaciones. Y otros han investigado bastante este tema y se sabe que por esa época en que Pablo escribe esto, había grandes hambrunas en los países. De hecho, uno encuentra en el relato de los apóstoles que Jerusalén atravesó una gran hambruna y el apóstol recomendó a las iglesias del Asia Menor una ofrenda para llevarle a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, es posible que Pablo se esté refiriendo a eso, a los problemas sociales que están padeciendo y recomendando que por ahora fuera mejor que no constituyeran una familia, puesto que el problema social era grande. Y entonces nos plantea 4 asuntos a partir de ahí. 4 asuntos. El apóstol. Primero, él dice que eso es una decisión conveniente. Versículo 26, volvamos a mirarlo. Dice Pablo, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad. ¿Qué? Que las vírgenes jóvenes no se casen. De la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. También habla al hombre que se quede como está. Es decir, que se quede sin casar. 27, dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Hasta ahí. Vamos por partes para poder entender esto. De manera que una decisión conveniente que el apóstol recomienda es que si está soltero, no se case. Si está casado, pues siga así. Siga con su responsabilidad, no se separe. Está soltero, no se case por ahora. Pero es un consejo del apóstol. Están en libertad. De todas maneras, si se casan, no pecan. No hay problema. Lo mismo las mujeres vírgenes. Si se casan, tampoco pecan. Sin embargo, mi consejo se debe a que quiero que eviten problemas. Porque ¿qué dice el versículo 28 en la segunda parte? Dice, volvamos a leer el 28, dice, mas también si te casas no pecas. Y si la doncella, o sea la mujer virgen, se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar, dice el apóstol. Entonces el apóstol está hablando a la iglesia, enseñándole estas cosas. Hay una necesidad urgente en estos días. Yo recomiendo, está casado, siga así, cumpla con su responsabilidad. No está casado, no se case. Todavía. Ahora, la verdad es que los países atraviesan de vez en cuando por crisis económicas que hacen o problemas sociales que hacen que las parejas posterguen su matrimonio. Por ejemplo, en los tiempos de guerra. La recomendación a veces es que espere, deje que la situación vaya mejorando y luego sí toman una decisión. Y la verdad es que una cosa es casarse uno pues sin dificultades, ¿no? Pero casarse uno sin empleo, en la pobreza y en otra serie de problemas, pues no es una situación muy favorable. La vida humana está llena de problemas. La muerte nos acecha permanentemente. Hay enfermedades,
accidentes, asesinatos, terrorismo, estamos viendo en nuestros días. Y este mundo entonces es un mundo que se ha complicado mucho. Por lo tanto debemos, y el apóstol entonces habla de un segundo asunto, debemos vivir con desprendimiento. Debemos vivir con desprendimiento. El otro día escuché un testimonio de una mujer que estuvo en Israel. Testimonio lo escuché hace rato, ya unos 10 años, 15 años. Aquella época donde era bomba aquí, bomba allá, explosión aquí. Algún árabe se forraba en explosivos y iba y se metía a un lugar y volaba todo por el asunto religioso. Y esta mujer estuvo allá y ella contaba que estuvo observando la vida familiar de los israelitas y decía que los padres en la mañana antes de salir al trabajo se despiden de sus hijos y de su esposa con profundo amor, con profunda ternura y casi lloran. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que podían no regresar más a su hogar por la tarde, debido al gran problema que había. Porque nuestra estadía en este mundo, y nosotros debiéramos pensar lo mismo en un sentido, nuestra estadía en este mundo es pasajera. Eso es una dura realidad. Nuestra vida es pasajera. Nuestra vida está llena de paradojas. ¿Qué es una paradoja? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es algo contradictorio, algo que parece contradictorio. Y es por eso entonces que el apóstol aquí en el versículo 29, ¿qué nos dice? Versículo 29 en adelante, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y el apóstol en otra ocasión dijo: bueno, yo estoy listo. Si el Señor viene ahora, gloria a Dios, estoy listo. Si se demora, de todas maneras yo le sirvo. Y aquí entonces el apóstol está planteando esa realidad, ¿no? ¿Y qué está diciendo él? Nosotros tenemos esposa, pero un día no la tendremos. Entonces la tengo, pero no la tengo. Y viceversa. Las aflicciones de este mundo, los problemas de este mundo nos hacen llorar, pero van a pasar. Las alegrías de este mundo son placenteras, pero son pasajeras. Por lo tanto, son y no son. Una paradoja. Hemos comprado muchas cosas: casa, carro, cosas, ropa, etcétera. Pero un día de estos tenemos que dejarlas. Por lo tanto, las tengo, pero no las tengo. Son mías, pero no son mías. Tengo que abandonar este mundo. Tengo que vivir con desprendimiento entonces. Así que la realidad es que este mundo es en un sentido aparente. Este mundo es aparente. Es algo que es y no es. Y eso entonces es lo que quiere decirnos el apóstol. Tenemos que vivir con desprendimiento, no aferrados a las cosas que tenemos, porque estamos de paso. Y luego entonces el apóstol va a un tercer asunto aquí. Y es que tenemos que aprovechar la situación presente. Versículo 32. Y entonces vuelve al tema del matrimonio.
Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, cuando Pablo dice aquí, pero tranquilos, no tengan congoja, es decir, no se preocupen. ¿Es soltero o soltera? Bueno, hay una oportunidad grande de servir al Señor. Lo que no sucede con el que está casado, con la que está casada, porque el matrimonio trae consigo responsabilidades, compromisos y muchas cosas. Uno ya no está solo y uno ya ahora tiene que preocuparse por su cónyuge, ¿no? Porque el versículo 34, ¿qué dice más adelante? Dice Pablo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la mujer soltera, virgen, de la cual ha estado hablando. Hay una diferencia. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, ¿cómo es el asunto? Pongamos un ejemplo, y eso nos va a ayudar mucho, pero una hermana que pasó por aquí, por esta iglesia, fue miembro de la iglesia, ahora está en los Estados Unidos. Esta hermana me decía que cuando ella era soltera, ya era casada aquí cuando estuvo acá, pero que cuando ella era soltera, ella era muy diligente en la iglesia, ocupó varios cargos, fue secretaria, maestra de niños, de jóvenes, fue una gran ayuda para la iglesia. La iglesia la quería mucho. Luego se casó con un buen hombre, también cristiano. Sin embargo, ella me decía que se sentía inútil en el servicio a Dios, porque la atención ahora era para los hijos, para el esposo, etcétera, y tantas preocupaciones del matrimonio. Y todo eso ya no le dejaba tiempo para la iglesia. Eso me dijo ella ese día. Yo estoy contándoles verídicamente lo que me dijo. Pero también, por ejemplo, en el seminario yo tuve como profesoras a dos mujeres solteras. Una era una misionera americana y ambas daban testimonio de que se quedaron solteras para servir al Señor, ¿no? Y una vino aquí, abandonó su familia y vino aquí a Colombia y fue profesora del seminario, enseñó pedagogía y enseñó también clases de música a nosotros los alumnos. La otra nos enseñó algo de inglés y otras cosas. Y en el caso entonces que menciona aquí el apóstol Pablo, él da un consejo debido a la situación y dada la necesidad de la obra. Y por eso en el versículo 35 él que dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Es decir, todo este tema que ha venido desarrollando. Y entonces viene una cosa que yo llamo un cuarto asunto que trata el apóstol aquí. Y está en el versículo 36 y tiene que ver con la guía paternal. Versículo 36 dice, pero, hay un pero ahí, ¿no? Pero, el pero es una preposición condicional. Él ha venido diciendo que está casado, pues estése así. Es soltera, procure casarse. Mire que si usted es soltera, usted pues puede servir a Dios. En cambio, si se casa, ya no lo puede hacer, etc. Y luego en el 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Bueno,
Este ha sido uno de los pasajes más difíciles de entender, debido al juego de palabras que los traductores encontraron en el original griego. Recordemos que la Biblia fue traducida del original griego. Sin embargo, la interpretación más acertada a mi juicio de lo que yo he leído es la siguiente. Porque como digo, el Señor no lo dijo todo. Dijo lo que Él consideró necesario para nuestra salvación. Los apóstoles vinieron después a tomar el mensaje de Cristo bajo la guía del Espíritu Santo y llevarlo a muchos otros países e idiomas y explicar el Evangelio. Entonces, Pablo ha venido diciendo que no hay nada malo en que una joven se quede soltera, solamente que use esa oportunidad para servir al Señor en la causa del Evangelio. Para eso tiene que tener el don de continencia. Recuerde que él habló de un don. ¿Y qué es un don? Es un regalo de Dios. Y aquí leímos que para que una persona se case tiene que tener el don, el regalo de Dios, es decir, la capacidad de poder vencer sus tentaciones y poder mantenerse así, soltera. Entonces tiene que tener ese don. De lo contrario es mejor que se case, si no lo tiene. En la historia de las misiones se han visto casos de mujeres y hombres que han decidido no casarse para estar libres e irse a otros países a servir al Señor. De hecho, el apóstol Pablo era soltero. Y como veíamos en unos domingos atrás, no sabemos si era divorciado, si era viudo, qué pasó, o definitivamente era soltero, pero él consideraba que era lo mejor para su ministerio apostólico, porque los demás apóstoles eran casados. Así ha sido el asunto. Ahora, hay otro elemento a tener en cuenta para entender esto. En el mundo antiguo, porque es una carta dirigida a los corintios, una ciudad griega, grecorromana. En el mundo antiguo los padres romanos y griegos tenían el control del matrimonio de sus hijas. Algo que pasa a veces en algunos países de estos, ¿no? El papá es el que decide. Y claro, eso ha llevado a problemas también. Pero los padres grecorromanos de la antigüedad tenían mucha influencia sobre sus hijas hasta el punto de decidir la conveniencia o no de un matrimonio. Un ejemplo, supongamos que una hija se acercaba al padre allá en Corinto, en la ciudad de Corinto. Se acercaba al padre para decirle: papá, yo no quiero casarme, quiero ser soltera. Y ahora que escuché al apóstol Pablo en su enseñanza, yo quiero ser soltera. El padre tal vez le diría: te respaldo, solamente que mires bien y que sirvas al Señor. Pero resulta que más adelante la muchacha cambia de opinión porque tiene algún pretendiente, ¿no? Y se enamora y quiere casarse. Entonces le dice al papá: no, ya no. Yo ahora como que estoy enamorada y quiero casarme. El padre entonces evalúa la situación y considera que tal vez sea impropio que ella se quede soltera. Entonces es mejor que se case. Entre otras cosas porque ya está pasando el tiempo prudente. Eso quiere decir impropio. Ya la están cogiendo los años. Está envejeciendo. Y si espera más tiempo, pues la deja el tren, como dicen aquí, ¿no? Por lo tanto, más tarde será imposible, inclusive un problema para tener hijos. Entonces es mejor que se case. No debe impedirlo. Pero
Si la hija está convencida de quedarse soltera y el padre es firme apoyando a su hija en su decisión, pues tampoco está mal. Bien lo hace. Por lo tanto, apoya a su hija. Versículo 37. Dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, en el caso pues que ella quiera, ¿no? También. Así que el 38 dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Sí? Entonces, el que la entrega en matrimonio bien hace, el que no hace mejor. ¿Por qué hace mejor? Por lo que él ya ha dicho antes. Los tiempos son difíciles. Siendo soltera puede servir al Señor en la iglesia o en el campo misionero. Pero si eso no es posible, apóyela en su deseo de casarse. Tal vez ya no es conveniente. Si quiere casarse, que lo haga ya, porque están pasando los años. Y entonces viene un quinto asunto que menciona aquí el apóstol. Quinto asunto. Y es el caso de las viudas. Entonces en el versículo 39 dice él, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, él vuelve al tema del matrimonio y establece algo que es legal, ¿no? Mientras el marido está vivo, pues ella tiene obligaciones ante Dios y ante la ley. Lo mismo que pasa hoy. Pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera. Eso sí, que sea en la iglesia y ante Dios, porque esta es una carta dirigida a una iglesia. Ahora, parece que algunas iglesias por ignorancia piensan que una mujer viuda ya no puede casarse más porque el finado sigue siendo su marido. Pero esta es una conclusión errónea y falta de sentido. De pronto son iglesias que a veces son muy fanáticas o muy fundamentalistas en sus posiciones. Entonces Pablo dice, no, si enviudó legalmente está libre para casarse. Pero, dice él, más dichosa será si se queda soltera, dice Pablo. Vuelve a apoyar el tema de la soltería. Por lo tanto, la mujer viuda, aunque está en libertad de casarse, debe sopesar muy bien un nuevo matrimonio, debe mirar muy bien. En otra epístola, el apóstol Pablo recomendaba a las viudas jóvenes que se casaran. Primera de Timoteo, miremos un momento, Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 11. Ya el apóstol dice aquí algo muy, muy interesante. Y vale la pena leer desde el 4. ¿Y por qué no desde el 3? Dice el 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. En la iglesia nosotros tenemos que amar a las viudas y respetarlas. 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y aquí entonces se establece otro principio, y es que si hay una viuda en la iglesia, tiene hijos, nietos, pues espera que los hijos respondan por ella en su ancianidad. 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola,
espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Recordemos, es para las de la iglesia. 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice el apóstol. Una cosa muy seria. Luego en el versículo, quisiera que miráramos el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. No que cuando se murió tenía como 3. ¿Sí? Eso es. Pero parece que la iglesia tenía mucha cuidado de las viudas y entonces tenía una lista donde, es decir, sabía claro cuáles eran las verdaderas viudas que necesitaban algún apoyo, tal vez. Y luego en el versículo 10 dice que hay que considerar y hay que tener en cuenta a estas mujeres que son piadosas, viudas, y a que hayan tenido buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Esto no es católico. Recuerde que en la antigüedad los viajeros llegaban, usaban sandalias, no habían zapatos, no habían carros ni pavimentos. Entonces llegaban sucios y una cortesía de los huéspedes era hacerlos seguir, lavarle los pies, todo eso, atenderlos, ser hospitalario, esa era la costumbre. Si ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra, dice él. Ahora, aquí viene, versículo 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces el apóstol tiene claro que hay que ayudar a las viudas que están desamparadas, pero tienen que ser mayores de 60 años. Y eso si no tienen a nadie, si no tienen familia. Pero con la viuda joven se corre cierto peligro, porque la viuda joven puede ser tentada a la fornicación, a volverse ociosa, chismosa, a meterse en cosas que no le interesan, ¿no? Y por eso en el versículo 14, ¿qué dice Pablo? Sobre esos casos, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, las que no tienen esa bendición de Dios de poder permanecer solas, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Parece que algunas viudas que estaban ahí se enloquecieron, hermano, y se fueron al mundo. Entonces Pablo dice, no, mejor cásese, porque si usted no puede controlarse, cásese. Entonces, si no es una viuda joven, debe tener prudencia y analizar bien la conveniencia o no de casarse otra vez. Si puede contenerse y puede tener una vida dedicada al Señor, pues está bien, si no, cásese. Pero este es un problema que aún hoy se presenta. He escuchado a varias mujeres viudas o abandonadas por su marido que piensan que volver a casarse es meterse en camisa de 11 varas, porque tienen que asumir cierta responsabilidad por el otro o por la otra. Y el otro no llega solo, llega con sus enfermedades, con sus achaques, con sus resabios, con una cantidad de asuntos. Entonces esas mujeres viudas, yo he hablado mucho con ellas y me dicen, no, pastor, ¿cómo ya metí yo en eso? No, estoy lidiando con mis propios males para añadir mi otro.
Por eso es que yo estaba diciendo que la viuda joven debe pensar muy bien y orar al Señor y pedirle dirección al Señor. Porque en vez de, como decía Pablo aquí, yo les quiero ahorrar problemas, les quiero evitar problemas. Acepta el consejo. Bien, hermanos. Como ven ustedes, esto es un pasaje nada fácil, hermano. Inclusive hay escritores que llegan ahí, pasan por encima y van más bien al capítulo 8, siguen hablando del capítulo 8. Sea como sea, hermanos, para concluir, el apóstol dice que ser soltero no es malo. Porque a veces, lo que hablaba al comienzo, ¿no? La gente dice, está soltero, ¿y qué le habrá pasado? ¿Qué será? ¿Será que es gay? No. ¿O qué será lo que pasa? No sé. Bien. Pero sea como sea, el apóstol dice que ser soltero no es malo. Al contrario, ve el asunto como un regalo de Dios. Porque el don de la continencia para quedarse soltero es un regalo de Dios. Una capacidad que Dios da para que la persona sea feliz sola. De hecho, conozco muchas mujeres. Entonces, él lo ve como un regalo de Dios, al igual que el matrimonio es un regalo de Dios también, si se llegan a casar. Entonces, recuerda lo que dijo Pablo al comienzo. Debemos recibir lo que nos sucede en esta vida con gratitud a Dios. El estado en que estamos. Si se trata de la soltería o el matrimonio, dele gracias a Dios. Si es por la soltería, reconozca que es un don de la gracia de Dios, porque no todo el mundo puede quedarse soltero. Entonces, finalmente, podemos llegar a lo siguiente. ¿Está casado o casada? Dé gracias a Dios por su matrimonio. Y tenga en cuenta todo esto que el apóstol ha dicho, ¿no? Cumpla con sus responsabilidades. ¿Está soltero o está soltera? Dé gracias a Dios también por el don de la soltería, por esa capacidad que Dios le ha dado y esa tranquilidad y ese contentamiento y ese gozo de no tener esa preocupación que otros tienen. Sea cual sea su experiencia, ¿no? Si es soltero, reconózcala de esa manera y saque el mayor provecho de su situación. Ahora, hay una palabra aquí de advertencia. La vida de soltero o de soltera no está exenta de luchas, porque es fácil para aquellos que son solteros caer en un estilo de vida un poco egoísta. Y el pecado sexual de todas maneras está ahí, tanto en pensamiento como probablemente en acción también. Porque el hecho de que tenga cierto don no significa que no tenga tentaciones. Entonces el soltero va a lidiar con muchas tentaciones también. Y el consejo para el soltero o la soltera es que entonces sea autodisciplinado o autodisciplinada y responsable en la vida cristiana. Y una última cosa, no se sienta solo o sola. Esa es una recomendación. Porque algunos dicen que lo más terrible de la soltería es la soledad. Pues depende. Si viene de Dios, no. Depende. Entonces, no, pero si ese es el caso en la iglesia, no se sienta solo o sola. Recuerde que su familia es toda la iglesia. Y nosotros estamos listos aquí para acoger a todos los hermanos con un corazón abierto, los queremos. Y no andamos preguntándole, ¿no se ha casado? No. Esas cosas. No debe haber personas solitarias en nuestra iglesia.
¿no? Estamos para ayudarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros, orar unos por otros, ayudar en lo que se pueda unos a otros. Aquí nadie debe sentirse solo. Si se siente solo, de pronto a lo mejor es por culpa suya, no de la iglesia, porque somos la familia de Dios, la fraternidad, la familia del Señor, el cuerpo de Cristo, la congregación de los santos, el rebaño de Dios, ¿no? Todo eso somos la iglesia y tenemos que sentirnos así. Yo pertenezco a la familia de Dios, tengo una familia. ¿Dónde? Aquí en este lugar. ¿Quiénes son? Aquí están esta mañana. Así debemos de sentirnos. De manera, hermanos, que vamos a orar y pedirle a nuestro Señor que nos siga ayudando y gracias por su palabra, porque encontramos aquí directrices, consejos, reglas importantes para estos casos que se presentan aquí en la iglesia, ¿no? Porque fue una carta para la iglesia y las iglesias.